Una de las cosas que más nos interesa hoy es que ustedes entiendan cómo hacemos para evaluar los trabajos prácticos y qué cosas tienen que tener en cuenta al desarrollar los trabajos prácticos. Claro, digamos que cuando desarrollamos un proceso proyectual con computadoras, podemos hacerlo mezclando técnicas. Por ejemplo, técnicas a mano, que es lo que hacen ustedes con el quiz, con técnicas por computadora. O podemos hacerlo directamente sin hacer las técnicas a mano, que sería la situación técnica digital sola. Lo que nosotros queremos un poco enfatizar hoy, qué cosas tenemos en cuenta para evaluar los trabajos prácticos, porque ha habido, bueno, una gran variedad de situaciones, algunos buenos, otros no tanto, y otros malos directamente. Pero en general son muy pocos los malos y más la cantidad de, por lo menos discretamente buenos. Y lo que les quiero aclarar también es que el aula virtual no nos da muchas posibilidades de evaluación. El aula virtual dice o está aprobado, o está desaprobado, o hay que rehacer. Y no hay otra alternativa. Y rehacer me suena muy fuerte porque da la impresión que está todo tan mal que hay que tirarlo y hacerlo de nuevo. Y en una gran cantidad de casos no es tan grave lo que hay equivocado. Entonces, a veces hemos puesto rehacer y a veces hemos puesto aprobado. No sé si han visto ya en el aula virtual la situación de cada uno. Y van con el comentario, que espero que todos lo abran al comentario y se den cuenta por qué estamos diciendo rehacer o por qué estamos diciendo aprobado con objeciones. Hay una diferencia muy sutil entre el rehacer y el aprobado con observaciones en algunos casos. Ahora les voy a mostrar más o menos qué elementos tenemos en cuenta para esa evaluación, pero lo que me gustaría es que lo que dicen rehacer no lo tomen como que, bueno, ya está todo mal, tengo que empezar de nuevo. No, hay que leer el comentario, ver las observaciones y corregir lo que se les pide. Cuando dice rehacer, generalmente, no sé si en otras materias hacen lo mismo, les dan una nueva fecha para que rehagan ese trabajo práctico. Lo que vamos a hacer nosotros es, cuando tengan que entregar el trabajo práctico número 2, entreguen integralmente corregido el 1 y el 2. O sea, corregido el 1 más el 2. Esto vale tanto para los que se les ha puesto rehacer como para aquellos a los que se les ha puesto aprobado. Porque muchas veces el aprobado con observaciones tienen que corregir. O sea, hay cosas que no se pueden dejar pasar. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el que dice rehacer como el que dice aprobado tienen que volver a entregar el trabajo práctico número 1 junto con el 2 en un solo modelo. Porque lo que estamos haciendo es un proceso proyectual donde vamos sumando partes. Es un proceso de construcción del edificio de la terminal. La primera parte con un trabajo de módulos, cómo agrupamos módulos. La segunda parte, cómo diseñamos o modelamos globalmente esos espacios principales, lo cual significa que estamos, después del segundo práctico, en una situación de, podríamos decir, modelado integral. Porque integramos lo que es lo modular más lo que se modela globalmente y tenemos un modelo integral. Después vamos a ir viendo otros temas que tienen que ver con lo digital. Ustedes ven acá cuáles son las calificaciones posibles. Muy fácil de entender gráficamente. Y lo que les quiero señalar es cuáles son
los puntos críticos que consideramos nosotros para evaluar la parte del modelado. Porque evaluamos dos cosas. Evaluamos modelado y evaluamos también proceso proyectual, o sea, la parte arquitectónica. Porque si no es para hacer un proyecto, aprender técnicas digitales en esta facultad no nos sirve, es para justamente aplicarlo en el proceso proyectual. El primer punto crítico sería tener conocimiento de la herramienta, o sea, el uso apropiado de los comandos. Eso es básico, no merece mayor explicación. Lo segundo es organización del modelo. Estamos hablando del modelo digital. Cómo distribuimos en capas, en bloques, en subcapas, en agrupamientos, todo lo que va a componer el modelo. O sea, nosotros entramos a ver si no está desplegado en la imagen primera que vemos del trabajo práctico, desplegamos el sistema de capas y vemos cómo han organizado el trabajo. Después tenemos que ver cómo manejan la geometría de la figura y de la forma. O sea, la figura nos referimos a todo aquello que es bidimensional y forma a todo aquello que es tridimensional. Y esto se ve reflejado en la precisión y ajuste de las partes del modelo. Por ejemplo, la estructura cae fuera de la trama de la base. O por ejemplo, la cubierta de un módulo, han hecho una operación de simetría y les queda un hueco raro entre el módulo y el módulo vecino. Entonces, o lo llenamos con algo, que podría ser una superficie vidriada, o hacemos una operación topológica de estiramiento del techo que está por encima del otro, o de ese espacio que está por encima del otro, para que genere como un voladizo. Entonces uno va corrigiendo ese tipo de cosas. No es solamente el módulo, y lo repito, y nada más. O sea, actuando como arquitectos tenemos que ir viendo qué problemas nos va generando cada una de estas cosas para ir corrigiéndolas en el modelo. El camino tiene que ser eficiente en el uso de comandos para obtener un resultado. O sea, uno puede hacer llegar a un mismo resultado por un camino corto o por un camino largo. Entonces, por supuesto, es mucho más eficiente cuando ganan tiempo eligiendo el camino más corto. Esto, en el trabajo práctico, para nosotros no es tan fácil de evaluar. Pero sí podría ser, si tienen una situación en donde tienen que rendir un examen, están sentados en la computadora, se arrima el docente y les dice, ¿y cómo estás haciendo esto? Simplemente observando. ¿No? Hay resultados que se consiguen dando 10 pasos y el mismo se consigue en 3 pasos, por ejemplo. La limpieza del modelo. Muchas veces cometemos el error de duplicar entidades, ¿no? Entonces hacemos 2 veces, no nos damos cuenta, o la hemos hecho en una capa y la volvemos a hacer en otra, un camino de ida y vuelta que es innecesario. Cuando uno abre todas las capas, desbloqueamos todas las capas, aparecen más de un elemento cuando debería haber uno solo. Bueno, con respecto al diseño, los puntos críticos los basamos en la tríada vitruviana. O sea, evaluamos 3 aspectos que son la belleza, la estructura y la función. Primero veamos qué pasa con la belleza. El sistema de calificación es el mismo y los puntos críticos serían, a pesar de que, bueno, la belleza es algo subjetivo, o sea, existen criterios personales para decir esto es lindo o es feo, pero hay criterios básicos que siempre tienen que estar. O sea, uno se da cuenta cuando algo está desproporcionado, o cuando algo no es armónico con otra cosa. Un punto crítico sería entonces la proporción, la relación apropiada entre las partes y el todo. Alometría, vamos a mencionar este término. La alometría se refiere a que haya armonía entre el tamaño, la dimensión
la función y la forma. Digamos, para ser gráfico en una cosa que no tiene nada que ver con la arquitectura, si una vaca se casa con un toro, digamos, está alométricamente bien, pero un elefante con una hormiga me parece que no. Esa es la idea, ¿no? Tiene que haber coherencia formal en la interacción entre las partes. Esto tiene que ver con lo que les he dicho recién también, un techo que se junta con otro y genera un hueco. O por ejemplo, uno de los trabajos prácticos de mi grupo ha hecho una cosa muy bonita, pero es como si fuese un gran alero que se agarra en los puntos. Entonces ahí no solo no hay coherencia formal con el resto, sino que no hay coherencia estructural. Sopla un viento y se cae, o un sismo y se movería todo y se cae, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en la forma se manifiestan los problemas estructurales y los otros problemas. La forma está atada muy cerca, digamos, a lo que es el concepto de belleza. Tiene que haber criterios de belleza. ¿Esos criterios de qué dependen? De muchísimas cosas, pero uno, por dar un ejemplo, diría, los elementos que nos ofrece la naturaleza son bellos. Un concepto. Entonces, si yo emulo una forma de la naturaleza, muy probablemente voy a tener como resultado algo bello. Pero así como eso puede haber muchos otros criterios de belleza. Lo que acabo de decir, además, aclaro, es subjetivo. Porque me podrían decir, sí, para vos es bella la naturaleza. Hay cosas de la naturaleza que no son bellas. Bueno, son opiniones. Por eso hemos dicho al principio, la belleza es subjetivo, el concepto de belleza. Pasa la Angie, siempre se olvida de cargar la batería de su máquina. Bueno, uno se puede adherir o no a un estilo según el paradigma de la época. Por ejemplo, ¿cuál les parece que es el paradigma de la arquitectura de nuestra época? ¿Alguien tiene alguna idea? Posmoderno era un poquito anterior. Después de años, digamos, primera parte del siglo XX, modernismo, Le Corbusier, Wright, ¿no es cierto? Ellos habían sentado las pautas para hacer una arquitectura en base a los 5 puntos de Le Corbusier, por ejemplo. Después de lo moderno, vino lo posmoderno, un poco la reacción en contra de eso. Después de lo posmoderno, ¿qué vino? ¿Qué hace Zaha Hadid, Eisenman? Deconstructivismo. Bien. Y después del deconstructivismo, el post-deconstructivismo. Bueno, ahí todavía estamos en una situación donde las cosas no están tan claras, no están tan definidas. Hoy es más o menos el vale todo, ¿no? Hay de todo, hay minimalismo, deconstructivismo, algunos que vuelven a las fuentes de lo clásico, etc. Y por ahí lo ecléctico, la mezcla. Aparece algo deconstructivista con detalles que son clásicos, por ejemplo. Bueno, uno se puede adherir o no al paradigma de la época. Por ejemplo, hace 5 o 10 años atrás, claramente estaba en auge el deconstructivismo. Entonces, si yo me adhiero al deconstructivismo y todos aquellos que lo hacen consideran que es bello todo aquello que es deconstructivo. Pero también hay quienes se oponen, como todas las corrientes, y dicen, eso es lo menos bello que hay en el mundo. O sea, una vez más, la belleza es subjetiva. Lo que siempre hay que tener en cuenta, y aquí sí una crítica a los constructivistas, es el respeto por el contexto para no causar un impacto ambiental negativo. Si uno hace una obra muy grande, muy fragmentada, muy rota, como hace por ejemplo Top Himmelblau, no sé si lo ubican, o alguna obra de Zaha, puesta en medio de un contexto urbano de casas chacas, rompe con lo que es el entorno,
degrada, digamos, el entorno, causa un impacto ambiental negativo, eso es lo que tenemos que evitar. ¿No? Yo diría que no, por lo menos para mí no. Vos podés decir, mi intención de diseño es romper con el entorno, ¿no? Si querés romper con el entorno, lo haces a propósito, bueno, es tu intención de diseño. Mi intención de diseño es preservar el ambiente, hacer que las cosas sean sustentables, que todo el mundo le entre el sol, que todo el mundo tenga aire y luz, etc. Que son las cuestiones básicas de la arquitectura. Si vos, por una cuestión de soberbia arquitectónica, hablo de los grandes popes de la arquitectura, Eisen, no les importa nada lo que haya vuelta, y pone una hermosa escultura, que sería hermosa arquitectónicamente puesta en un espacio vacío, pero no la ponen en un espacio vacío, no la ponen en un terreno que no tiene vecinos, la ponen en medio de la ciudad, que tiene casas chatas, por ejemplo, justo en ese lugar de la ciudad. No se está mimetizando con el entorno, que podría ser la intención, no necesariamente la única, pero sí está causando un impacto ambiental fuerte. Eso es lo que tenemos que tender a que no pase. Acá lo que quería mostrarles es que la forma muchas veces se basa en el concepto, por no decir todas las veces. Cuando uno hace el proceso proyectual, toma una referencia de algo y establece una analogía. Por ejemplo, en este caso es un proceso por analogía y transformación. A partir de un árbol se analiza un par de situaciones que podría emular la estructura del árbol y se usan las dos situaciones para reproducir por repetición, ir generando módulos que después sufren a la vez transformaciones topológicas, o sea, se las deforma, se les da curvatura, etc., y se consigue una estructura por agrupamiento de módulos basada en una analogía. Cuando ustedes observan lo primero y lo último, digamos, parece que no tienen relación, sin embargo ha salido de ahí. Y esta sería la obra, digamos, el modelo que resulta de ese proceso. Cuando hablamos de conductas, o sea, uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta, generalmente uno busca relacionarlo con cuál es el concepto que ha llevado a que ustedes decidan que la curvatura es así o asá, o cómo han decidido hacer esto. Y ahí aparecen conceptos más globales, como por ejemplo yo podría proponer como intención de diseño que mi estructura sea liviana, etérea, o al contrario, que sea pesada, maciza, cerrada, que sea pesada y transparente, o que sea liviana y opaca, que sea liviana y transparente. O sea, estas cosas les quiero transmitir como que no significa que esté mal lo que han hecho, no tener en cuenta, pero tengan en cuenta de acá en más que algo de esto tiene que aparecer. Bueno, acá algunas imágenes varias, no mucho para comentar, de formas que tienen que ver con la complejidad, o sea, con el concepto de la arquitectura y la complejidad, que es lo que nos permite hacer el BIM. Algunas más ortogonales, otras más curvadas. Y pasamos a lo que es fírmitas, la firmeza, la estructura. Acá aparece, por lo menos la pregunta de con qué material voy a hacer lo que estoy modelando. ¿Es eficiente estructuralmente? ¿Cómo lo construyo? Porque podemos imaginarnos formas hermosas o complejísimas, pero después el problema es no hay el material, no existe el material para construirla, o no se conoce el procedimiento o no lo puedo encontrar al procedimiento para construirlo. La evaluación es de la misma manera,
¿Y qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los puntos críticos? Alometría estructural, o sea, la adecuada relación dimensional entre largo, ancho y espesor de las partes de una estructura de acuerdo a la luz que salva y de acuerdo al material. ¿Se entiende esto, no? O sea, no puedo hacer una viga que tenga, no sé, 20 metros de largo y que tenga 20 centímetros de alto, en ningún material. Tendría que hacer yapas, una serie de cosas que son a tener en cuenta constructivamente. Cuando uno hace el modelo, no hay que liberarse de todo, sino ir teniendo presente que esos van a ser algunos obstáculos que se pueden presentar. El sistema estructural, o sea, las columnas y vigas principales y secundarias, tenemos que tenerlo en cuenta, en primer lugar, para que la estructura quede ayustrada, o sea, quede firme, que no tenga quitados grados de libertad en un sentido y en el otro no, porque lo empujamos así, se cae todo el efecto dominó, por ejemplo. Un error común que se ha visto en los trabajos de ustedes. A propósito de eso, por ejemplo, han hecho un pórtico o un sistema viga-columna y lo han juntado con el módulo de la cubierta, y claro, no sabían que al repetir eso, el segundo módulo para tomar la estructura del primer módulo, al diseñar el módulo han puesto el sistema viga-columna de un solo lado. Muchos han hecho eso. Al repetirlo, se repite perfectamente en todos menos en el último, porque al último le falta la estructura de la derecha, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay una cosa que por lo menos tienen que copiarlo al módulo estructural, la parte estructural del módulo, para agregarlo para que no se caiga el sistema. Eso en primer término, pero además casi nadie, creo que salvo 2 o 3 excepciones, han puesto un sistema de vigas secundarias, o sea, vigas en el otro sentido, que es lo que ayuda al sistema. Las columnas se deben asentar en una base firme. Una cosa que se ha visto mucho en los trabajos prácticos es que es muy bonito el diseño del sistema viga-columna, pero donde asienta en el piso, asienta en un punto. Nunca debe asentar en un punto. Siempre hay una superficie. Por chica que sea, tiene que haber una superficie. Ustedes me pueden decir, no, pero yo he pensado que ahí va una articulación. Bueno, pero la articulación tiene un tamaño, tiene un volumen y tiene una base. Entonces, es superficie, no es punto. Vigas adaptadas a la forma de la cubierta, la que no puede estar despegada de la estructura en todas sus dimensiones. También un error común. En algunos casos, como por ahí, alguno que se ha animado y lo aliento a que lo siga haciendo, ha hecho más de un módulo, ha diseñado más de un módulo, en la repetición se repite el módulo A, el módulo B, el módulo A, el módulo B, me parece bien porque es una búsqueda formal interesante, pero el módulo A preveía que asentaba bien en el sistema estructural. Y el módulo B han considerado que era el mismo sistema estructural del A, pero estaba más alto, entonces queda un espacio vacío entre la estructura y la cubierta, que queda flotando en este caso. ¿Se entiende, no? Ya lo vamos a ver. Y siempre hay que pensar con qué material se va a construir la forma. Si va a ser madera, tiene propiedades distintas al metal, distintas al hormigón. Por ejemplo, en madera, metal y hormigón, las dimensiones de los elementos van a ir cambiando, ¿no es cierto?, dependiendo del material que uno se imagina en que lo construye. Esto les muestro rápido porque de todos modos lo ponemos en el aula. Si quieren volver a verlo después, ustedes pueden hacer sus propias búsquedas también. Cuando pasamos de la madera al metal, vemos que las dimensiones de los elementos se achican bastante.
O sea, estas vigas que aparecen por acá o estos sistemas viga-columna tienen una dimensión bastante más importante que cuando se lo hace el metal. El metal se presta también para pensar en estructuras con material tensable, puede ser plástico, puede ser otra cosa, una lona, lo que fuese. Metal solo, con alguna base de hormigón. En general metal, siempre pensando con una estructura que va en dos sentidos, para ver que tanto en la dirección X, por así llamarle, como en la Y, aparece una subestructura. Y estos elementos puntuales, articulados, o sea, puntuales porque terminan en algún punto acá, donde bajan las fuerzas, pero se concentran las fuerzas en estos elementos lineales que siempre son más chicos que los de la modelo. Bueno, pasando a la función, acá no tengo muchas imágenes para mostrar, salvo porque habría que haber hecho cosas más abstractas para relacionar lo que es un espacio con el otro. No se lo puede mostrar tanto con fotografía construida, en la realidad, quiero decir. Bueno, todos los objetos arquitectónicos deben tomar como patrón de referencia al hombre, y en el caso de la terminal, al colectivo, esto ya lo hemos dicho. Los espacios, o sea, estoy puntualizando los elementos críticos que uno tiene en cuenta al corregir la parte de arquitectura. Los espacios tienen que estar adaptados a la función según el carácter de la actividad. ¿Qué significa? Pensar que, por ejemplo, si estoy accediendo a un acceso, tengo que jerarquizarlo, tengo que darle una cierta prestancia, ¿no? El acceso hay que marcarlo, hay que saber por dónde se entra. Si es un hall principal, generalmente los halls principales tienen carácter de espacio central, al que vuelcan otros elementos, otros locales. Por ejemplo, en este caso, los locales comerciales pueden volcar sobre ese hall central. Bueno, cada uno de los espacios donde está el colectivo tiene que tener la altura apropiada. Un ejemplo, digamos, con errores frecuentes que se han visto en los trabajos prácticos, es que jugaban mucho con la forma, lo cual está muy bien, pero tenían en el punto mínimo de altura con respecto al piso de la cubierta donde va el colectivo, a veces, por ejemplo, 4,50, lo cual está bien, porque el colectivo tiene unos 4 metros, 4,10, pero el punto más alto estaba a 28 metros del piso. Entonces, y no es un caso, ¿no? Hay varios de ustedes que no se han ocupado de ver las medidas que estaban poniendo. Se han ocupado sí de la forma y han salido lindas formas, pero no funciona. No vamos a construir una cosa de 30 metros de altura para poner debajo una de 4. Siempre el hombre y bueno, el elemento principal del tema de arquitectura es lo que nos proporciona toda la vida. Y hablando de esto, las cuestiones antropomórficas según el equipamiento que se va a usar. Supongamos que en la parte de espera hay sillas para bancos, banquetas o lo que fuese. Entonces tienen que guardar una proporción con el espacio también. La conectividad adecuada entre actividades. O sea, tener en cuenta, por ejemplo, que la circulación, los ejes de circulación principales son los que van a conectar espacios principales. Entonces, ¿qué tiene que estar conectado con qué y cuál es la jerarquía o la dimensión de cada uno de estos espacios de conexión según los espacios que están conectando? La envolvente debe responder a cuestiones climáticas. Más de una vez se ha visto en los trabajos prácticos que el clima no les ha importado. O sea, enormes aberturas donde entraba la lluvia, la diferencia entre dos techos. Entonces, ahí hay que pensar en poner un elemento adicional o estirarlo al techo superior para que cubra, ¿no es cierto?, ese vacío.
Evitar el impacto, esto ya es muy particular de este tema, evitar el impacto del colectivo con el borde. Hay chicos que han puesto en el último punto de estacionaría del colectivo una columna. La ha hecho finita, así, entonces, y vieron la rosa del colectivo, se les cae todo el techo. Adecuado ancho de vereda para acceder a los colectivos y para el estacionamiento del niño. Bueno, acá algunas imágenes, algunas muy pobrecitas, otras más sofisticadas, de terminales de ómnibus, algunas de Argentina, otras de otros lugares. Esto es un concurso para la terminal de Jujuy, bastante parecido a lo que muchos de ustedes han propuesto en sus grupos. Esto también es una maqueta de una terminal en Colombia. Acá se nota también, a pesar de que no están haciendo lo que nosotros utilizamos para aprender las técnicas, se nota esta parte, por ejemplo, que es modular, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos modular, esto es lo que llamamos modelado global, y el conjunto entero es modelado integral. Una vez que hayamos modelado lo modular, pensando en cómo se articula con lo global, el conjunto es integral, es modelado integral. Esto es lo que les decía también con respecto al acceso. Fíjense que acá, por ejemplo, es la llegada en el esquema que nosotros hacíamos de conexiones, las llegadas de los autos particulares que traen los pasajeros, los taxis. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos es una galería de acceso con algo que está un poco más jerarquizado, o sea, en este caso no tanto, porque no hay una mayor altura, pero sí en el piso, se nota el trazado del piso, se amplía el piso, etcétera, marcando la llegada. Y los colectivos seguramente están por atrás. Esta es una terminal bastante más sencilla. Y esta no les digo nada, es súper sencilla. Esta imagen es más que nada para mostrar que también hay otros elementos que uno puede tener en cuenta, como por ejemplo artefactos de iluminación o entradas de luz, lucarnas y demás, que acompañan el ritmo dado por la estructura. Esta es una imagen que creo que ya les había mostrado para decirles que en el aspecto funcional acá se considera más o menos el largo de dos colectivos. Acá, si bien no hay un análisis demasiado detallado de mostrar, nos inspira a hablar de estas cosas el hecho de haber visto los quiz que hacen ustedes. Yo no sé por qué, si es que no tienen entrenamiento, o no les gusta dibujar a mano, o ya estamos en la era digital y entonces el lápiz hay que tirar. El lápiz siempre va a ser útil, el papel también, porque las primeras ideas uno las fija ahí, ¿no? Entonces, la cabeza funciona más rápido con el lápiz haciendo un croquis en 5 minutos, porque si se sientan en la computadora van a necesitar más tiempo para hacer un croquis, a menos que tengan un equipamiento especial que lo supla el lápiz, ¿no? Qué sé yo, una tablet, ¿cómo se llama? La tableta digital, donde trabajas con un lápiz digital, la tableta digitalizadora. Bueno, acá lo que quiero señalar es que, por ejemplo, este tipo de encuentros, a pesar de que es una cosa muy sencilla, en línea recta, hay que tener en cuenta, cuando uno hace el modelo, y a medida que avanzamos en el proceso que va de lo conceptual a lo constructivo, hay que ir teniendo en cuenta qué cosas tienen que aparecer ahí, y aunque no las lleguemos a dibujar, por ejemplo, no vamos a llegar a dibujar canaletas, caños de bajada, esas cosas, porque es muy laborioso. Sí lo haríamos en otro momento si la materia fuera más larga,
pero por lo menos tienen que llegar al nivel que nosotros llamamos arquitectónico. El nivel arquitectónico es aquel nivel que prevé que las cosas se pueden hacer constructivamente. En lo conceptual todavía estamos en una situación muy vaga, ¿no? Muy como nebulosa, que podemos hacer esto o lo otro, cambiarlo, estamos a tiempo de hacer cualquier cambio grande. En lo arquitectónico ya no, es como que ya sabemos qué es lo que queremos y ahora trabajamos en función de describir todo lo que sigue, los detalles para que podamos llevar ese edificio al mundo real. Entonces, cuando ustedes plantean el quiz, yo no les digo que dibujen tanto como esto porque en 5 minutos o en 15 minutos no se puede hacer. Pero sí se puede tener en cuenta que este elemento está separado de este otro elemento. ¿Sí? Que acá hay un aire. Y que si yo dejo ese aire, este va a volar sobre el otro. Y que en algún momento veré cómo resuelvo el tema de la canaleta. ¿Por qué? Porque acá tengo una pendiente hacia acá, lo cual me obliga a tener una canaleta o una caída libre. Y lo mismo con el otro. Si la pendiente viene hacia acá, acá voy a tener una canaleta. De alguna manera, tengo que poder sacar el agua de esta canaleta y la de esta canaleta por algún punto que seguramente será compartido acá. Esas cosas hay que pensarlas cuando uno diseña. Y para hacer el modelo digital, aunque no lleguemos a este detalle, tiene que ser creíble, ¿no? Como modelo arquitectónico digital. Cuando digo creíble me refiero a que se va a poder, va a ser factible de ser construido como se debe. Otro corte, las mismas situaciones a tener en cuenta. Estas partes, por ejemplo, acá tenemos 3 techos de mayor magnitud. Este, el central, y este otro, ¿no es cierto? Estas 2 franjas, esta que está acá y esta que está acá, actúan como articulación. O sea, esta franja de articulación que en la clase pasada mostramos cómo se puede, las distintas alternativas de cómo se podía unir la parte modular con la parte global, puede ser juntándose o alejándose. En este caso se pueden alejar mediante una franja que opera como articulación. Aquí más que nada era para señalarles, bueno, la variedad de formas que se pueden conseguir. Ustedes ya se han dado cuenta haciendo los modelos que han venido haciendo. Pero también, por ejemplo, acá me parece en cierta forma criticable que haya esa altura, esa diferencia de altura entre el colectivo y el techo. A pesar de que aquí puede llegar a justificarse porque acá hay otras funciones, hay otras actividades en la planta. Sin embargo, ustedes ven clarito ahí que si llueve, lo que pasa es que aquí que no llueve. Pero si lloviera, con viento, esto muy fácilmente va a llegar hasta donde está la gente acá. Bueno, tanto terminales de colectivos como aeropuertos, o sea, terminales de transporte en general, son adecuadas para observar este tipo de estructuras y en muchos de las que se han hecho en los últimos años vamos a tener modelos hechos con GIMP. O sea, o similares a lo que se pueden hacer con el GIMP. En esta vista no se ve, pero seguramente ese encuentro debe estar resuelto. Me imagino que de alguna manera está resuelto. Yo no he conseguido información para ver cómo lo hacen, que viene a ser este punto, que viene a ser esta franja, acá, pero bueno, cuando ustedes hacen el modelo digital, tienen que pensar cómo se hace eso. Bueno, más imágenes de aeropuertos, de terminales. Esta me parecía interesante porque es una estructura tensada con estructura metálica articulada.
El autódromo de Terma me dice acá que lo tengan en cuenta. Paso rápido porque esto va a estar en largo. Este es el aeropuerto en el desierto de Atacama. Y este es San Petersburgo.